Mañana se juega una gran final de la Champions y hoy aquí en el Q&A variadito y picadito de todos los viernes, entre otras cosas, tenemos que hablar, por supuesto, de Paris Saint-Germain e Inter de Milán. ¿Qué pasa, pizarritas? Nos hemos vestido para la ocasión, cada uno con sus mejores galas, más o menos, porque hay alguien aquí... Adivinad quién es el intruso, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, hoy vamos a hablar también de equipos de descenso, de mercado y vamos a hablar mucho de la Champions, evidentemente con los sospechosos habituales, Adrián Blanco, Alex de Llano, Nahuel Miranda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Oye, esto de este feo Adrián Blanco, sin que pueda contestar. No, o sea, bueno, de hecho, hay que decir que es el único que porta una marca que nos paga. Claro, es decir, aquí a tope con Gambea, ¿sabes? Pero... Claro. Nahuel, más feo es robar, porque esa camiseta nos la regalaron a los tres y se la quedó Miguel Quintana. Así que más feo está robar. Yo, hasta donde yo sé, vino Sergio González con su número 6 con una bolsita y me la entregó a mí. Hostia, qué horror el ojo, Oye, guárdate esa lupita porque creo que podemos hacer una miniatura con eso, O sea... Ay, Lupita. Estuve ayer en el Chino, un comportamiento un tanto charístico por mi parte. Dije, voy a ver qué tiene el Chino para ofrecerme. Y había pensado alguna vez en comprar una lupa para marearos y he dicho... Ah, o sea, digamos que fuiste al Chino para buscar elementos de distracción. Sí. Me gusta, me gusta. Para cuando haya regates de Duque Baquio, ¿no? Había también espadadrapos, ¿no? Para ponerse en los dedos como Estoy aprendiendo a vendar. Es que me voy a jugar. jugar, en cuanto terminemos esto, me voy a jugar con el equipo de Radio Marca, bueno, el último partido de la temporada, y me siento cómodo con los dedos un poquito vendados. Es que este dedo se me tira así para atrás, es una cosa muy fea. Pero es rollo Andoni Iraola por... ¿Cabalística o por...? No, o sea, porque me da un poquito más de seguridad, la verdad. Estos dos dedos, es que sobre todo estos dos, he tenido bastantes esguinces en los dedos y los tengo un poco... Bueno, a veces no hace falta ni decirlo. Miguel, no, el primero que se ha reído ha sido Adri. El primero que se ha reído ha sido Adri. No, el primero ha sido Adri. El primero ha sido Adri. Si os parece... De hecho... ¿Qué carajo? Que entre el VAR. La verdad, estos dos dedos, es que sobre todo estos dos, he tenido bastantes esguinces en los dedos y los tengo un poco... Bueno, después de haber visto quién se ha reído primero, cosa que nosotros veremos en postproducción, hay que decir, vamos con la primera pregunta de este Q&A. Es de Marcos RSG. Me gusta esto del VAR, lo vamos a utilizar para poder... Dice, si Luis Enrique... Esta es una pregunta que solemos utilizar mucho antes de un partido porque nos deja hablar del encuentro, pero también hablar un poquito de fútbol ficción, ¿no? Y hacer un juego divertido y entretenido. Dice, si Luis Enrique y Simone Inzaghi pudieran robar a un jugador del otro equipo para utilizarlo ellos, ¿qué jugador creéis que elegiría cada uno? Y tened en cuenta, como solemos hacer, chicos... que no solo es, imagínate, quedarte a Lautaro tú, sino también que lo pierda el rival. Es decir, podéis pensar en qué alta te hace mejor a ti, pero también en qué baja le hace más daño al rival. No sé si sabéis por dónde voy. Sí. O sea, que lo puedes robar y ponerlo en el banquillo, ¿no? Sí, o sea, imagínate. Sientes... En el banquillo van a sentar a tu vecino, Hablando de robar. Al tuyo. Con el calorcito abierto a la ventana y no veas. Imagínate que en el esquema de Simone Inzaghi no le cabe Ousmane Dembélé, porque no juega con extremos, porque prefiere el Lautaro o Marcus Thuram, tal. Vale, se lo quito y lo dejo en el banquillo de revulsivo para poder así al menos lastrar al Paris Saint-Germain. No sé quién quiere abrir la veda. A ver, es que es difícil, A ver, yo he tenido una idea un poco cabrona, la verdad. A ver. Luis Enrique le quita a Inzaghi a Jan Soma, pero para dejarlo sin jugar. Claro. O sea, te lo quito, o sea, porque para mí me parece que para lo que quiere Luis Enrique, Donnarumma es mejor que Jan Soma, pero que si le quitas al portero suizo al Inter le haces un
un descosido importante. Claro, pero luego me imagino... Luis Enrique haría lo contrario, ¿no? Claro. Claro. Y al otro portero. Claro. No, pero yo creo que a Luis Enrique le puede encajar Marcus Thuram. Marcus Thuram. Buf, a mí me cuesta verlo, ¿eh? Yo si fuese Simone Inzaghi, lo tengo claro, quitaría a Nuno Méndez, que al final es el que va a defender al jugador de banda derecha. Oye, Nuno Méndez, centrar en línea de 3 a mí me puede cuadrar. Claro, Es cierto que no de Bastoni, pero... Es que lo ubicaría ahí. Es verdad que igual esto hace que Bastoni vaya al centro, que es donde juega Chervi y tal, pero a mí Nuno Méndez ahí como central izquierdo y sobre todo para debilitar esa zona de cara a lo que pueda atacar, insisto, Denzel, lo que atacaría, claro. A Raf, Doué, ¿no? Exactamente, la banda derecha del Paris Saint-Germain. Izquierda. Me parecía interesante. Sí. Me ha costado. Nau, ¿has dicho lo de Marcus Thuram? Sí, Marcus Thuram. Y en el otro sentido, no sé si igual Pavard puede ser un futbolista que... Es cierto que en central en línea de 4 Pavard... Pero a mí Marquinhos igual es el titular que menos me convence del Paris Saint-Germain. A ver, yo le quitaría a Luis Enrique a Vitinha y se lo pondría al centro del campo del Inter. Me parece mejor futbolista que Mkhitaryan y que Çalhanoğlu, así que por cualquiera de los dos creo que podría jugar. Antes Vitinha que Joao Neves, por aquello de quitar... Porque yo quitaría Mkhitaryan. Sí, bueno, es que ya te digo que me encajaría, me encajaría en cualquiera de las dos alturas. Y creo que yo optaría por el otro delantero que decía antes Nahuel. Le daría a Luis Enrique a Lautaro y mandaría a Dembélé a la banda. Yo creo que también haría en ese caso lo de Lautaro, porque creo que siendo... Primero, debilitas mucho al Inter, le dejas sin el jugador que te hace muchas veces el apoyo y la salida, y creo que encajaría bien en el juego del Paris Saint-Germain. O sea, creo que Luis Enrique juega sin delantero en parte porque no le ha convencido Gonzalo Ramos, ¿no? Pero que Ousmane Dembélé tiene muchos comportamientos de venir a recibir en posición de 9. O sea, no considero a Ousmane Dembélé un falso 9, porque es verdad que está a medio camino, pero Ousmane Dembélé no se suma al centro del campo para añadir una superioridad. Lo que pasa es que es un delantero muy atípico y es verdad que abandona bastante la posición. Pero creo que podría ser interesante. Es que es verdad que por un lado son dos equipos muy de autor y nos encajan mucho las piezas con cada entrenador, y luego también es verdad que si hiciésemos el típico ejercicio de cuántos jugadores del Inter jugarían en el Paris Saint-Germain, complicado, cuidado, porque creo que podemos hablar de Lautaro y de Nicolò Varela, Bastoni también. Varela, pero ¿a quién quitas? Claro, pero bueno, pero ahí puedes entrar, Varela o Fabián Ruiz. Pues a mí me gusta mucho Fabián, pero yo colocaría Varela, honestamente. Y luego el tema de la portería que depende, ¿no? Un poquito el gusto y lo que necesites como equipo. Pero Paris Saint-Germain tiene más. Segunda cuestión, de Valledor 6. Lo primero, un saludo, preciosos. Precioso tú. Precioso tú. Aguapa tú, Importante esto, se estaba perdiendo. Os propongo rankear a los mediocampistas titulares de los finalistas de la Champions. Ojo, calma. Bueno, habla de Fabián, Vitinha, Joao Neves, Varela, Mkhitaryan, o Çalhanoğlu. Varela si el imperio francés hubiese colonizado Italia. El sueño de Amadeo de Saboya. Pero ojo, nos lo propone rankear no por el nivel objetivo o gusto personal, sino por el nivel de pizarrismo. Que habría que luego entender qué carajo es el pizarrismo. ¿A qué se refiere, no? Pues Vitinha el primero, ¿no? Vitinha el primero, vamos. Hombre, pues... Ya que has elegido tú la pregunta, Miguel, explícanos cuál es el criterio, ¿no? O sea... Hombre, yo creo que Vitinha el primero. O sea, porque yo entiendo que el pizarrismo es como de jugador, pizarrita, tal y no sé qué, que yo entiendo que él identifica. Ha sido una explicación, la verdad, muy concluyente. Alex, es que si metes la palabra definir en la definición, claro, pues tampoco complicado, no, y define el concepto con la palabra definir y el propio concepto.
Sí. Bueno, Y ya no veis sé por qué qué. no trabajo la RAE, ya lo veis, ¿no? Ya lo veis por qué no me cogieron, chicos, ya, No. ya ha quedado demostrado. Yo definiría pizarrismo por el concepto de comprensión del juego, inteligencia táctica Ahí está. y aquello de ser un poco la prolongación del entrenador en el campo. Podríamos definir un poquito eso. Yo pensaba que era por nuestro gusto, ¿no? Un poco particular. Pero es que él dice que no. Él dice que no. Entonces, entiendo que por ese concepto yo creo que sería... Oye, esta pregunta. A mí me parece interesante. Dale. En el pizarrismo caemos todos, ¿eh? O sea, a Es mí... verdad, no es excluyente. O sea, Claro, Bordalás no es solo hay que ir pizarrista. al centrocampista tocón. Que Claro, al fútbol- Arambarri es un centrocampista pizarrita. Claro, Efectivamente. claro. A mí, el primero me parecería Vitinha, como ha dicho Alex. El Hombre, segundo yo creo Varela. que es obvio. El Sí, segundo Varela. Pero empatado con Joao Neves. No, el tercero Joao Neves. Tercero, bueno, pues el cuarto yo creo que tiene que ser Fabián. Y Sí. yo creo que luego ya Chalanoglu y Mkhitaryan, ¿no? Estoy de acuerdo. Que también lo hemos ordenado casi por nivel. Es que, a ver, Por Vale. pizarrismo. lo uno, hemos ordenado uno por hace lo que puede con lo que tiene. ¿Eh? Si la vida te da limones, haces limonada. Ya está. Bueno. Oye, ¿habéis visto la edad media de los dos onces? 24,8 el PSG. Contra 29, 30. 30,3 el Inter, ¿eh? Ya hubo mucha diferencia en la semifinal Barça-Inter, evidentemente. Sí, claro. Y... Joder, pues son 11 años de diferencia con lo de la Miña Mal, ¿no? De 30,3, le restas 11. Es verdad. Ese 19,3. ¿Eh? Que es ¿Qué el querrá número, decir? ¿Qué querrá el decir? número, el número Hombre, y los títulos. Dentro de las explicaciones, lo de el Día del Padre me pareció... Nah, brutal. Fino. Oye, O sea, no- esa persona cuando ve 19 de marzo, coño, el Día del Padre. Dice, para oye, chicos, y sibaritas. una cosa, San Juan, una ¿eh? cosa, San Juan. y una cosa. Vizca Valencia, ¿eh? ¿No os dais cuenta, chicos, que pese a llamarnos pizarritas, hay otros programas de toda índole que utilizan más pizarras que nosotros? Desarrolla, Alex. Desarrolla. Claro, sí, es que. No, porque para llegar a lo del 19,3 y tal, pues Sí. hubo espacios que utilizaron una pizarra. Bueno, Y nosotros nos llamamos pizarritas y no tenemos Y no hay ninguna pizarra. pizarra. No hay No pizarra. hay ninguna pizarra. ¿Tú has visto aquí alguna pizarra? No, nunca. Naufire era chino y ahí había tengo, pizarra, pero aquí no. yo tengo Bueno, una histórica del existe canal la en el pizarra. trastero. Bueno, no, y tienes una más reciente que nos regalaron. Bueno, que se mola mucho y está ¿Quién? perdida por ahí. ¿Quién nos la regaló? Bueno, no me acuerdo, me escribieron a mí, pero era para ti el regalo. Dije, bueno, pues toma. Entonces lo gestionó y ya Tú está. la estrenaste poniendo Nahuel es un subnormal. No lo recuerdo. Feo, tío, Se me cae el micrófono. No lo recuerdo, pero bueno. Lops. Seguro que puse Nahuel guapo. Lops. Sí. Twitter. Oye, Lops entra siempre. ¿Qué pasa? Para siempre. Sí, sí. Lops No, vino no, a mi presentación del libro en San Sebastián. Lops es e el hizo coldo de fotógrafo. Quintana, ¿eh? Sí. Lops hace cositas. Teniendo- Lops es el que le consigue la botella de whisky, ¿eh? Es el que le consigue las pizarras. Teniendo en cuenta el rendimiento e impacto en este mismo año, ¿vale? ¿Es Vale. Kvaratskhelia el mejor fichaje de invierno de un equipo aspirante a la Champions? Muy bueno. El impacto ha sido brutal, ¿eh? O sea, quiero decir. El impacto ha sido muy alto. Top. Hay que hacer memoria, ¿eh? Es que hay jugadores que diría- se mueven en los últimos años en invierno. Recuerdo Bruno Fernández, recuerdo Haaland. Sí, pero aspirante Champions. Claro, pero no Que tampoco cambia hay en ese muchos año la fichajes Champions. de invierno. Tampoco hay muchos fichajes de invierno, quiero No. decir. Que, por ejemplo, Seguramente. el Arsenal necesitaba 9 y no lo fichó. Claro. Y lo estuvo buscando. No sé si el que- mejor fichaje de invierno de la historia, pero si no andará cerca, es el de Marcelo. Pero claro, Marcelo no tiene impacto en esa Champions y tardaría en tener impacto en Champions del Madrid. El Cuando año se parecía a pasado Robinho. voló mucho lo de Madsen en el Dortmund, en la segunda vuelta. Sí. Pero claro, es que no se me ocurren muchos fichajes invernales que digas. Recuerdo la del Madrid que no pudo inscribir a Huntelaar y a Las Diarra. Sí, Tuvo que la elegir. verdad, a la vez. Sí.
No, es que cuando me plantea la pregunta, he estado revisando algún mercado, no encontraba nada, y digo, igual a vosotros os ocurre, alguno, pero claro, así bueno, Sancho el año pasado, claro. Sí, también es verdad Pero que es una cesión, pero bueno, sí, valdría. Bueno, pero... ¿Es verano o invierno? No, invierno. Invierno. Sí. Pero aún así se queda muy lejos del impacto de Bicha. Nah, pero tiene que haber alguno. También del tiene que haber alguno. Es que, claro, si lo pensáis, por ejemplo, el Barça cuando firma a Coutinho no lo puede usar, porque estaba todavía vigente la norma de que si juegas la Champions con un equipo no puedes jugar con otro. Y aunque lo pudiese usar, tampoco entraría. Mira, Luis Suárez se convierte en jugador del Liverpool en invierno, también otro de los mejores fichajes de la historia, sí, pero no. Pero que el Liverpool no juega Champions. Sí. Claro. Carroll y Luis Suárez. Sí. Van Dijk también, no recordaba que había sido en invierno Van Dijk. Sí, en Navidad, que lo anuncian con un árbol de Navidad y detrás y tal. Claro, volvemos. Estoy viendo aquí nombres. Aymar, yo creo que el de Van Dijk Davids, es el último gran fichaje que se anuncia sin demasiado bombo y platillo, ¿sabes? De vídeo súper currado, tal y no sé qué. O sea, me parece que es el último que se anuncia un poquito ahí, una foto ahí en un árbol de Navidad y para adelante. Es verdad. Este mercado invernal está el de Marmús, pero bueno, sí, no ha sido eso. Sí. En el PSV hemos hablado lo de Perisic, pero claro, es que estamos hablando de otra cosa. Claro, o sea, es que no... No. Yo estoy mirando los 11 de las finales de Champions, a ver si me inspira algo por ahí. Pero es complicado, sí. Si se os ocurre alguno, a vosotros pizarritas que estáis al otro lado, oye, pues nos lo escribís en la cajita de comentarios. Nosotros daremos un likeito y un corazoncito, que son gratis, por si no lo sabíais. Nosotros lo haremos encantados. Enzo también es en invierno, pero claro, no... Es verdad. Enzo lo que hizo fue reventar al Benfica. Sí. Que pintaba muy bien ese Benfica. Y al Chelsea le eliminan en Champions. O sea, le eliminan el Dortmund, además, en una contra que queda súper vendido el pobre Enzo. No, yo creo que lo de Bicha en clave Champions en el cortísimo plazo, insisto, porque Dani Alves llegó en invierno, insisto, Marcelo llegó en invierno, Suárez, lo intentó el Bayern con Cancelo, cuando se pelea con Guardiola. Es verdad. Que nos repitieron mucho aquello que no se peleó con Guardiola, aquello no existió. Una buena milonga. Pero es que, claro, es que al final un equipo que llega lejos en Champions es que ya tenía de partida una buena plantilla, ¿no? Sí, es raro que se dé así, salvo una oportunidad de mercado que yo creo que era la de Kvaratskhelia. Es decir, para mí se ha convertido, es que igual es impopular decir esto, pero realmente desde que llega, igual es el futbolista referencial del Paris Saint-Germain en ataque, aunque Ousmane Dembélé siga haciendo muchas jugadas y produciendo mucho. Lo que pasa es que no le necesitaba, entre comillas, el Paris Saint-Germain. O sea, quizás hubiese llegado al mismo punto el PSG con Barcola en vez de con Kvaratskhelia. Lo que pasa es que el georgiano es mejor y encaja muy bien porque encima hay una cosa que me encanta de él y es que es un soldado. Y Luis Enrique quiere soldados. Luego, si tienen calidad diferencial, mejor, pero quiere soldados. Tengo uno muy bueno. Pero claro, ganan la Champions no en esa temporada, que es Luis Gustavo en el Bayern. Y Luis Díaz, que llega y el Liverpool va a la final de la Champions. No es mala, ¿eh? No es mala. Julián Álvarez también, en City. Sí, pero... Malo gusto no entra, ¿no? Era el Chelsea. Qué primera parte, Primera parte colosal de malo gusto. Para mí es vendida total de su entrenador a su futbolista. O sea, malo gusto no le puedes poner a sacar el balón por dentro, tío. O sea, es que mira, está bien pegar una rajadita de Enzo Maresca después de haber ganado la Conference, pero la sensación de que intenta ajustar permanentemente a los jugadores a su idea y no al revés. Claro. O sea, es que lo de malo gusto y lo de Enzo está hecho con calzador. Tal cual. Pero bueno. José. Ostras, Erling Haaland, en el Dortmund. Sí, lo he dicho al principio. No te había escuchado. Pero que al final tiene esa. No sé si es el primer año de la eliminatoria contra el Sevilla. No. Es el segundo. Creo que sí, Creo que son esos octavos. Ya con temporada 19-20. Sí, yo creo que me suena porque sacaron la canción de que viene el Haaland. Que viene el Haaland. No, pero, o sea, aquello existió, pero la duda es si fue en esa temporada. Si fue ese año o no. Josean VX nos plantea un 3x1, porque yo pedí en Twitter preguntas de Champions, mercado y demás historias y dice:
¿Qué A ver. jugador de cada equipo de la final de Champions, y aclara Paris Saint-Germain-Inter, por si no lo teníamos suficientemente Bien. presente, ficharíais para Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid? Empezamos por el Barcelona. ¿Qué jugador de Paris Saint-Germain e Inter? Vamos a dar uno por equipo, por añadir variedad. A ver, de Inter, Lautaro. Uf, De Inter, Yo es que- Lautaro. yo lo tengo muy claro. Yo de los dos fichaba al portero. Hombre, yo para el Barça, a mí me gusta mucho Bastoni, ¿eh? Sí, pero Por no es cierto, una- mola mucho en clave Inter-Barça Bastoni y Cubarsí, el- cuidado, sí, sí. Mola, el test que le han hecho a los jugadores del Inter preguntando cuál es el jugador más complicado, más difícil contra el que han jugado esta temporada y Sí. todos La miña mal. la Yamal, Yamal. No tardan ni un segundo en responder. Nada. Ni si lo piensan. Claro, el Barça está buscando un banda izquierda y podríamos pensar ahí precisamente en Bicha, pero bueno, yo creo que tendría más margen de mejora en Donnarumma y quizás en Lautaro. O sea, yo podría comprar Donnarumma y Lautaro. El Claro. Dembo. El Dembo. ¿Te imaginas? El Dembo sería increíble, Volviendo, O sea, volviendo con un balón de oro. Sí, sí. hombre, al Barça le vendría muy bien Randall, ¿eh? No Que está... sigue siendo el Paris Saint-Germain. Sí, pero no está en la plantilla. Bueno. Ganará una Champions quizás, pero no estará en plantilla. No, la pregunta de Josean es ¿qué jugador de cada equipo de la final de Champions ficharéis para el Barça, Madrid y Atleti? O sea, ¿es Randall Colomani futbolista a todos los efectos del Paris Saint-Germain? Sí. Del Entonces- club, pero no del equipo. Ya sabes que a Miguel le ¿Qué descuadra, mierda de ¿no? diferencia es esa? Y si no, desmiéntemelo. Real Madrid. Vamos a imaginar, por hacerlo más completo, ¿vale? Que el Real Madrid ficha a Carreras y a Trent Alexander-Arnold, ¿vale? Vale, o sea, ya Nuno Méndez no. No. Pero Vitinha sí. Claro. Bueno, yo te digo una cosa, a tope con Carreras, pero si aparece Nuno Méndez en el Real Sí. Madrid, pues habrá que jugar con un doble lateral o no sé si se le puede inscribir con el Castilla. O sea, Carreras cedido al Benfica, ¿no? Has pagado 50 millones para cederlo. La verdad es al que creo que Getafe. no Al le PSG. importaría a Xabi Alonso. Pero bueno, creo que el nombre de Vitinha sale antes. Sí. Y en el Inter, Y del Inter. Hombre, Di Marco. Que claro. Es que el de Bastoni también es muy bueno, ¿eh? Bastoni es muy Sí, bueno. claro. Es que Bastoni a mí me Bastoni encajan es los muy tres, de hecho. Sí, sí, sí. Es muy bueno Oye, Bastoni. ¿y Donnarumma? Por lo de ser joven y tal, ¿no? O sea, digo. Por lo de ser respecto portero, a- ¿no? No, por No, hombre, pensar. respecto a que Courtois, Sí, pues sí. se entiende que a los sus 32 ya. Hombre, de hecho, a ver, realmente el que más encaja en el Madrid y que es una pena no verlo es a Raf. O sea, producir un futbolista Sí, como a Raf sí. y venderlo por no tenerle paciencia y preferir el dinero más inmediato, ostras, Sí. es duro, Sí. ¿eh? Sí, sí. En verdad clave Atlético de Madrid, yo no iría por Bastoni, iría por Lautaro. O sea, Lautaro, Julián, creo que harían una gran pareja. Varela. Y Pues Nuno pues yo iría Nuno por Méndez. Bastoni, ¿eh? Yo iría por Bastoni. ¿Irías a por Que el Bastoni? Que el Atlético de Hombre. Madrid está renovando a Reinildo para el Mundial de Clubes. O sea, con Di el Marco, rendimiento reciente que ha dado Reinildo. Pero Di antes Marco que... molaría mucho, sí. Di Marco, Dumfries, ostras, es que Dumfries por la derecha. O sea, ¿es más urgente el Atlético de Madrid ahora mismo un 9 que un central que pueda jugar de lateral izquierdo? No, puede ser, A ver, puede Yo ser. creo que no. Bueno, pero más allá de lateral izquierdo Lautaro. no, no líes. No pongas a Bastoni en lateral No, izquierdo. no, pero es el perfil que están buscando. Un Janko, ¿no? De la vida. bueno, contra lateral. Bastoni Hombre, es el rey de los Jancos. Joao Neves para el Atlético de Madrid. Guau, Joao Neves. Joao Cuidado. Neves. Pero, a ver, yo creo que el futbolista más cholista, más allá de Lautaro, que yo creo que es normal, Bicha. es Acerbi. Varela. Acerbi. Varela. Ah, vale, Varela. vale. Pues que Acerbi Varela. el es que- otro. Tiene las alas en la espalda. No. El Atlético había sido, joder. El reemplazo de Estefano. Nuno Méndez también. Pero la verdad es que Joao Neves molaría la hostia. Sí, Ah. sí, sí. O cualquiera de los dos porteros. Bueno, creo que tiene otras prioridades. Tiene el Zamora ahora mismo. en la Bueno, es que, a ver, otras prioridades, claro, es que hemos hecho 22 opciones ya para. Ya. Claro. Es que del, Ya, del ya no me PSG quedan más nombres. del PSG le valen los dos laterales, Pacho, Donnarumma, Vitinha,
Joao Neves, Fabián. Es que claro. No, pero esto sirve. Cualquiera sería capitán general. Pero es que esto sirve para ilustrar que luego cuando el Atleti juega contra el Paris Saint-Germain o el Inter y cae eliminado, que Simeone, qué malo es y estas historias. No nos gusta Darwin, pero Randall. No estamos tan mal, Nahuel Miranda. Cuidado Darwin, Cuidado Darwin. Oye, y ojo un Atlético de Madrid que la temporada que viene podrá juntar a Mourinho y a Ramos. Carlitos consonantes. Gran temporada. Se ganan finales con diferencias económicas entre las... Joder, a ver, la pregunta de Carlitos... La hizo ayer Pues la has cabreado. elegido tú, Miguel. Le sobran consonantes en el nombre y le faltan palabras en la pregunta. Bueno, viene a ser si las finales se terminan decidiendo... Está perfectamente redactada. ¿Se ganan finales con diferencias económicas entre los dos rivales, como dijo Isco? ¿No está el problema? Pero ¿Dónde está mal redactada, Miguel? Esta fórmula... Carlitos... Vale, perdón. Bueno, Adri... Lo que pasa es que es una pregunta floja. O sea, quiero decir, hombre, pues sí. Oye, pero ¿cuántos palos le vais a dar a la pregunta? Hombre, claro, el pobre chaval diciendo... ¿Te ganan finales con diferencias económicas? Sí. Para una que me cogen, joder. Por fin me han leído una pregunta tal y el otro. Vaya mierda de user, vaya mierda de pregunta. La pregunta no, claro. Aquí no sale gratuito preguntar. No, nosotros tenemos que aguantar críticas y luego la gente no se la aguanta. El chaval. Mamá, mira, que han leído una pregunta. Esto es como Asesino el otro día en Buenos Aires hablando de Maradona, ¿eh? Ostras. No... ¿Qué? No lo habéis escuchado. Yo no lo he visto y soy el único que puede entender la referencia aquí. Bueno, la gente que sigue la Liga Bazooka sabrá de lo que hablo. Estuvo muy bien, Asesino. Pero ¿nos lo puedes explicar? Sí. La Liga Bazooka, primero. A ver, la Liga Bazooka es una liga de batallas escritas. Sí, ¿vale? sí, sí. Vale. Entonces, a Asesino es uno de los personajes a los que más le han tirado de su vida personal. Asesino, para que lo entendáis, es... Si no es la cabra, que para mí lo es el 2. Y bueno, le han tirado mucho de la vida personal. Y claro, y él, estando en Argentina, dijo, oye, pero a mí me habían dicho que había que hablar de la parte profesional y no tanto de la vida personal, ¿no? Y comparó su situación con la de Maradona. Y bueno, y empezó a llamarle a Maradona, bueno, pues cosas bastante gordas. Y claro, y el público se enfadó muchísimo, le empezó a buchear. Y dice así, ¿qué? ¿No os la vais a aguantar ahora? Se metió con Maradona, pero a lo bestia. O sea, fue bastante llamativo. Todo al público te intentas ganar de normal, pero bueno, no optó por otro camino. Y no digo las palabras porque nos desmonetizan. Sí. O sea, pues se pasó muchísimo. Sí. Bueno, la pregunta de las diferencias económicas. Evidentemente la pregunta tiene una respuesta muy sencilla, que sí. Pero a mí en lo que más importante me parece es en un tema de áreas y luego de profundidad. O sea, lo que más se notó en la conference para mí es cómo el tema de la portería del Betis no logra resolverlo, que luego puedes acertar o no con el portero. Yo no digo, por ejemplo, que Álvaro Valles hubiese cambiado el resultado, pero al menos juegas con un portero que tú eliges y no por el que te tienes que quedar. Pero luego, aparte, el tema de la profundidad de plantilla me parece muy evidente. En el fútbol de los 5 cambios... los equipos que tienen más dinero tienen jugadores en el banquillo que serían cracks, pero cracks, en el rival. Cracks. Y eso termina influyendo mucho. Que no deja de ser Jadon Sancho, en el Betis. también, ¿no? Hombre, En Kunku, en Kunku 0 minutos. Si ya ha resucitado a Will. Anthony, lo que no puede hacer el Betis con Sancho. Igual se lo dijo Anthony a Sancho, le dijo, oye, chaval, tú que has ¿No estado creéis? tal, No, igual creéis no que- hace falta ni Sancho, que igual con Sánchez les valía. con Robert, claro. Bueno, No. es el jugador de la Premier que más errores ha cometido que han derivado en gol, Robert Sánchez. ¿No creéis que Anthony hizo... Yo prefiero verlo como el portero titular de un equipo de Champions. ¿No creéis que hizo Anthony esa final viendo que estaba mirando todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, para quedarse en Sevilla? O sea, la típica de, Es muy mira, probable. yo Es muy aquí probable. me paseo y malo será que no me dejen un añito más en Sevilla, 2, Sí, 3... Me han dedicado varios artículos tal, me han entrevistado no sé dónde. Bueno, mira, Manchester, si es que al final no soy tan bueno.
Muy humilde, Anthony, por su parte, ¿no? Pudiendo ser el héroe del Real Betis Balompié, perfil bajo, Porque, ¿no? ¿sabes lo que ha dicho? Que el año que viene será el héroe de la Europa League. Hombre, a ver, es que entre Ok. darle una conferencia al Betis y vivir en Sevilla en vez de en Manchester. A ver, Claro, o sea, está pensando en entiendo, sus entiendo. hijos, está pensando en su familia. no deja de ser una Muy perro. decisión muy entendible y lógica. Pasamos a otras cositas derivadas del mercado, ¿vale? A ver si os gustan más estas preguntas, ¿vale? Si Venga, no, a ver. oye, Venga. os voy a decir No. una cosa. No os metéis con la gente, meteos conmigo. Pero si Pongo nos metemos el- contigo, si el nos metemos pecho, contigo. pongo el Sí, pecho con del la Leganés gente- por delante. Que con la gente no nos hemos metido contigo todo el rato. Así son. Sí, Blue, solo decimos, Lops, ¿cuántas preguntas le metes últimamente? Tal, no sé qué, y ya está. Blue Coat 63. Lo de Johnny Cardoso al Athletic ha sido una pregunta muy repetida además, ¿eh? Muy recurrente. ¿Lo veis preparado y qué esperaríais de él en su primera temporada en el conjunto rojiblanco, Adri? Yo sí lo veo preparado, pero creo que para que Johnny Cardoso funcione en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid también tiene que darle un contexto a Johnny Cardoso que le permita brillar. Es decir, Johnny Cardoso está destacando en el Betis por ser un centrocampista que es mejor presionando hacia adelante y jugando en campo rival que no defendiendo en el propio y aculadito cerca de su área. Entonces, creo que sí que está preparado ya para el reto, pero que no es Thiago Méndez, Johnny Cardoso. De hecho, creo que en el partido ante el Chelsea queda muy claro. Johnny Cardoso, uno de los MVPs de la primera parte, saltando, siendo agresivo, ganador de duelos. Tal Luego, no creo que cometa ningún error. Quizás en el tercero no está bien, pero es que no es ese medio centro que se mete entre centrales, que domina la frontal, que ayuda en las caídas a banda. No es Que Guido. cierra líneas de pase. Claro, no Yo es creo que Guido por o eso- Fernando, por hacer Claro, una idea. Mejor Es ejemplo, otra mejor cosa. ejemplo. Por eso a mí me encaja más en la Premier que cualquiera de los nombres que habéis mencionado. O sea, creo que es un futbolista que el Tottenham, que tiene esa opción preferencial por él, desde luego que podría hacer ese esfuerzo por incorporarlo. Por eso el tema del Atlético de Madrid. Pero me está fíjate, Alex, sorprendiendo. que creo que pudiendo encajar más ahí por lo que dices, creo que brillaría más en la liga porque en la liga un jugador así marca más Se diferencias. valora más, se valora muchísimo más, además. Pero por eso te digo que me sorprende un poco todo lo que sale el Atleti, porque el Tottenham, si quiere, lo puede fichar por 30 millones, me parece Bueno, que es. pero Alex, es una cláusula que, si no me equivoco, se activa el 1 de... Es que creo que es 1 de julio y dura hasta el 15 de julio. Es decir, que tiene una ventanuca, ¿vale? Cortita, ¿Cómo? el Tottenham para ejecutarla. Y no puede ni ejecutarla ahora ni después. Entonces, claro, por lo que estaban comentando en Sevilla, si tiene conocimiento el Betis de que el Tottenham puede ejecutarla, pues oye, igual al Betis le conviene intentar venderlo por más sabiendo que se va a ir. No sé si me explico. Sí. No te silencies, Alex. O sea, déjalo... Sí, hombre, que me da cosa, hombre, que la gente ahí esté tal en su casa y de repente tal, ¿no? No, bueno, que sepan Qué dónde pizarrita que lo vives. escucha con los cascos puestos, ¿eh? Que sepan dónde vives. La experiencia surround. La experiencia surround. ¿Algo que Vale. comentar, Now, sobre el tema de Johnny? Nada, poca historia. Quiero decir, es que no sabemos si lo va a fichar el Atlético todavía. Y ya estamos hablando de su primera temporada del Atlético de Madrid. Vamos con un poquito de calma. Yo entiendo que en el Atlético de Madrid hay muchas ganas de que lleguen los fichajes, porque los últimos 2 meses de temporada han sido lo que han sido. Johnny Cardoso yo creo que está preparado de sobra para jugar en el Atlético de Madrid y me parecería una buena elección, la verdad. Así que, bueno, ojalá lo veamos. Mira, leo que parece, estoy leyendo en Estadio Deportivo, que es entre el 30 de junio y el 10 de julio, donde sería esa ventana que podría tener el Tottenham si no se adelanta algún club antes, evidentemente Claro. poniendo algún millón más de los 25 que en teoría se guardó como yo opción si de fuera- compra el Tottenham. Si fuera o el Betis o el Atlético de Madrid, yo preguntaba por Rodrigo Bentancur. Dice, chicos, ¿queréis a Johnny por 25? Mira, te lo dejo en 20. En 15. Hombre, Y me coño, traigo al Lolo. pero Bueno, ¿tú crees que el Tottenham Al valora LOL. en 5 o 10 millones a Bentancur? está en el último año de contrato. Ya, pero aún así tú crees, pues te quiero decir, porque igual un club... Es un sueldo gordo, ¿eh? Ya, también es esa. Es el tema. Igual la amortización También ahí se te va... El Tottenham se te va. se tiene que aclarar un poquito a ver qué va a pasar el año que viene, ¿no? ¿Sabemos si va a seguir Postecoglou o...?
Se está todavía barajando. El tema es que esta semana ha sido de resaca total, porque han hecho la parade por el título, la rúa, digámoslo así, y están ahora mismo tomando todas esas decisiones, porque además tienen que fijarse también en el mercado de libres, porque le están ofreciendo mucho a Sané, por ejemplo, pero por el momento no ha habido ninguna confirmación de lo que va a pasar con Postecoglou, ¿no? ¿Y no querrá el Tottenham a Conor Gallagher? Bueno, a ver, él es canterano del Chelsea, hay rivalidad. Bueno, No sé. Bueno, pelillos en la mar, joder. exactamente. Bueno, Harry Kane tenía la camiseta del Arsenal. Y míralo. Sí. A ver, lo que están diciendo aquí es el tema de que tienen que pagarle un dineral a Postecoglou si se va. O sea, le tienen que pagar como 7 millones y tal. Yo creo que se terminará marchando. Pago el Valencia Baraja. Son los dineros, joder, la Premier. Y salió... A ver qué tal la era post-Coglou. Este lo ibas a soltar antes, ¿no? Que te he visto ahí que... Sí, pero bueno, a ver, uno hace lo que puede con lo que tiene. Anso-314. Quien da todo lo que tiene no está obligado a más. Hablando de hacer lo que puede con lo que tiene un equipo, lanza una reflexión, ¿vale? A ver. ¿No os da la sensación de que, al menos en España, cuando un equipo tira de la cantera, montas un proyecto mejor que cuando sacan la chequera? El Celta es un ejemplo al que le va mejor formando que pagando, pero también la Real Sociedad, el Español. Es un tema interesante porque vemos muchos equipos que comienzan a crecer en base a ese volver a los orígenes, a volver a grandes canteras. No todos pueden. Y una vez suben el nivel, empiezan a fichar para enriquecer, pero es verdad que cuesta más y se olvidan de la cantera. Que cuando lo hacen tantos equipos, esto se lo achacaban a Imanol en el último tiempo en la Real Sociedad, cuando pasa tanto es porque quizás no es lo mismo utilizar a la cantera cuando estás empezando a construir, es decir, desde un punto de vista más, un punto de inicio más bajo, que luego cuando has crecido y tienes que seguir dando entrada a futbolistas. O sea, por ejemplo, no sé hasta qué punto Claudio Giraldez el año que viene en Europa puede dar paso a 3-4 jugadores, que creo que lo va a intentar. Por ejemplo, para el tema del lateral derecho ya estaba hablando en el regreso, se me ha olvidado el chico que tienen cedido en segunda división. Pero bueno, que... Gorrocha. No, el Celta. Ah, el Celta. Claro. Pero mira, Gorrocha es un caso que sirve, Nau. Gorrocha, Urco. Igual no te valían este año para dar el salto a Europa, porque encima tienes a Zubimendi, el listón, nivel de exigencia, pero un año en el que no estás en Europa y en el que tienes que iniciar un ciclo, pues igual sí que apuestas por Urco y Gorrocha y hay que ver luego si dan el suficiente nivel. Igual Zubimendi aparece en la Real Sociedad 22-23 y no puede tener 30 partidos seguidos, que es lo que le permite tener continuidad. Al final los proyectos tienen sus fases, ¿no? Y cuando tú vendes mucho y empiezas un ciclo nuevo, igual tienes que pensar en dar ese paso atrás. Yo creo que hubo una diferencia de criterios a la hora de decir, oye, vendemos a Lenormand y a Mikel Merino, ¿qué hacemos? ¿Damos claramente un paso atrás? ¿Apostamos por chavales, por la cantera? Se habló mucho con el tema de John Martín, ¿cuántos minutos tiene que tener? Bueno, y Manuel dijo, no, yo necesito un central titular, se fichó a Gerd, que acaba muy buen rendimiento. Yo creo que la posición de 9, Imanol quería una certeza y le trajeron una promesa, como es el caso de Óscarson. Ahí hay que ir muy de la mano entre lo que quiere el club y lo que quiere el entrenador. Es complicado y, de hecho, el entrenador siempre, o casi siempre, va a querer jugadores de rendimiento inmediato y por eso tiene tanto mérito decisiones como la que toma el Celta y Giraldez cuando sale de Ubicas en invierno. Sí. Decir, no. Hemos vendido un delantero que fueron 14 millones y vamos a tirar con lo que tenemos. Eso requiere mucha valentía porque al final la decisión a nivel de club tiene sentido, pero el entrenador puede tener la sensación de decir, oye, es que si yo no tengo un 9 y estamos aquí 2 meses que no le metemos un gol a nadie, yo me voy a la calle. Sí, claro. Sí. Mira, el jugador que no me acordaba el nombre, que está cedido en Albacete, es Javi Rueda, que parece que ya va a contar en primera dinámica o en dinámica de primer equipo con el Celta. Bueno, mandarte un afectuoso abrazo, mucho ánimo y una sopita caliente, Alex, porque estamos viendo que... Qué mal te sienta el polen, Alex. No, esto no es ni polen ni nada. Es una herencia que tengo de mi padre, que mi padre pasa también, que es por las mañanas sale de todo por ahí, por la nariz. O sea, impresionante. Lo que dices. Así es muy complicado. Por la mañana café y por la noche ron. No, verdad.
es que además has dejado la del otro, pero cuidado, has dejado un balón botando ahí que yo no pienso. Por la mañana café, por la noche ron. Sí, o sea, no sé, yo he dicho que a mí me pasa tal, y más ahora que empieza a hacer calor, pero no tanto, ¿sabes? Y bueno, pues igual me ha dado un poco de frío durmiendo, no sé. Pero estoy aquí, sí, rodeado de mocos. De virus. No sé. Por rematar lo de la pregunta, Sí. yo valoro mucho los clubes de cantera porque hay que tener esa materia prima y la materia prima no nace de los árboles. Es decir, que son proyectos de cantera que tienen una cantera que lleva trabajando efectivamente muchos años y con el tiempo, si la trabajas bien, da sus frutos. Y tenemos grandes ejemplos en el fútbol español, los que nos destacan en la pregunta, Real Sociedad, Celta, Osasuna, etcétera. Pero hay otros clubes que han dejado la cantera de lado y que cuando vienen mal dadas económicamente no puedes tirar de ella. Está el caso del Sevilla, por ejemplo, que ha costado mucho en los últimos años. ¿Hasta qué punto creéis que en lo de Giraldez e Imanol también tiene que ver? Estaba pensando una cosa en común que tienen y es que ellos llegan al primer equipo desde el B y suben a muchos jugadores con los que han estado trabajando y que han estado en su equipo, bajo su mando. No me parece tampoco un tema menor porque por muy de cerca que sigas la cantera, por mucho que vayas a los partidos y hables con el técnico del B, ostras, si no es lo mismo. El día a día, claro. No es lo mismo. Ya no es verlo en el día a día, Alex, es hablar con él en el día a día, ver cómo reacciona, mirarle a la carita, que él entienda lo que tú buscas. No sé, ese tipo de cosas. Ver cómo reacciona a lo que tú propones, sobre todo, te diría. Que acorta el periodo de adaptación, ¿no? Porque al final, algo que tiene bueno o debería tener un jugador de la cantera respecto a un fichaje es que ese periodo de adaptación puede ser más fácil, porque conoce el club, conoce la ciudad, el modelo de juego debería ser más o menos parecido, pero claro, si es un jugador que llega nuevo, demás, pero bueno. En todo caso, es un tema interesante porque sí que es verdad que hay muchos equipos a los que les cuesta. Luego hay otros, como el Villarreal, que me parece un ejemplo perfecto de equilibrio entre fichar y promover la cantera. O sea, me parece... Sí. Tienes a un Jorgensen ahí creciendo y tal, no ficho y le doy la alternativa. De repente sale muy bien, llega el Chelsea y te lo ficha, entiendo que no tengo nada por debajo. Bueno, fue una decisión muy criticada la de Jorgensen. Yo la critiqué, por eso lo digo. Es que me parece que tiene mucho mérito. Yo creía que... se me va Pletikosa. ¿Cómo se llama el portero croata? No, Livakovic, gracias. Yo creía que era un muy buen fichaje, que era una buena oportunidad de mercado. Jero Rulli había aportado mucho. La verdad es que los minutos... De hecho, lo de Jero Rulli lo llevaron hasta el final. Claro, los minutos de Pepe Reina no fueron buenos y a Jorgensen al principio le costó, pero rápido le dio el cambio y demostró por qué el club se maneja tan bien y por qué a veces desde fuera nos falta información. Pero no lo ha vuelto a hacer porque quizás por detrás pues no tiene a un Jorgensen. Entonces por eso me parece un equilibrio muy, muy sano y muy lógico entre cartera y cantera, ¿no? Esto que se suele comentar. Pitbullismo 4. Una cuestión que va destinada para ti, Nau, porque has hablado mucho de esto y tienes una opinión muy diferente y que me parece muy interesante, aunque no la comparta del todo, pero me parece muy interesante. Habiendo pasado ya el tiempo y viendo que tiene intención de volver a Europa, parece que lo tiene hecho con el Porto en torno a los 15 millones de euros, le queda un año de contrato. ¿Qué opinión os merece la decisión de Gabri Veiga? A mí me parece perfecto. Se ha ido a Arabia, no ha perdido mucho recorrido en la sub-21 y a la hora de volver, el equipo para el que más suena es un equipo con mayores aspiraciones que las que tenía el Celta. No sé, es que da la sensación de que Gabri Veiga se va a una nevera 2 años y no. O sea, es que ha seguido jugando en equipo competitivo, en una liga que está creciendo, que sí, que no es ningún tipo de cima profesional, pero bueno, creo que él ya tiene una seguridad económica como para poder, en su siguiente paso, primar algo más lo deportivo, que es la sensación que tengo que busca él también con la llegada del Oporto. Ya digo, es que el caché del futbolista no baja por marcharse a Arabia, que es algo que algunos tienen ciertas dudas, ¿no? Van a pagar 15 millones el Oporto por él cuando lo que estaba pidiendo el Celta anteriormente y lo que se pagó era 40. Pero eso al jugador le da igual. O sea, por eso es dinero para el Celta. Pero el caché ha bajado. Pero también hay que entender que está en el último año.
En Nápoles no hay mucha diferencia. No, pero Vamos. mira, No. yo Pero now. estoy de acuerdo que le ha ido bien, o sea, que yo creo que le ha salido muy bien, que era una estrategia que podía salirte bien o mal y te ha salido perfecta. Eso sí. Mi teoría es que por irte a Arabia no sales de la rueda. Claro, yo now aquí era Bueno, donde a ver era. qué le pasa a John Duran, ¿eh? A ver qué le pasa a John Duran. Yo era donde era bastante escéptico en el tema de salir de la rueda o de perder caché. Yo aquí era escéptico y tienes toda razón, porque además El tema, Miguel. hemos visto más de un caso. Yo creo que el tema es que hay mucho futbolista hoy en día que están fuera del mercado por el club donde juegan. Si el Nápoles paga 40 kilos por ti, un poco menos de 40 kilos, que es lo que se rumoreaba por Gabri Veiga, es que tú estás condenado a jugar 5 años en el Nápoles, le vaya bien, mal o regular al Nápoles. Tú te vas a Arabia, firmas un contrato corto y te lo pagan muy bien, y siempre va a haber un equipo que necesite un centrocampista del perfil de Gabri Veiga o un delantero del perfil de John Duran. Te diría otra cosa. Al haber un cupo de extranjeros, hace que si tú no rindes bien, al club le compense venderte, porque además el club económicamente pues tampoco va corto. Entonces tampoco te va a apretar mucho al Porto de turno para conseguir el precio que igual otro equipo, el Nápoles, como decías, necesitaría. Aquí mi duda, Adri, quiero decir, lo que opinaba Nahuel y sobre en este punto me parece irrebatible, porque lo estamos viendo, me parece irrebatible. El punto es si ese plus tan bestial de dinero te compensa esos 2 años, pues donde quizás has disfrutado menos. Seguramente has disfrutado menos de lo que hubieses disfrutado en casa o en un gran club europeo, y donde probablemente, al ser un reto menor y además un tipo de fútbol diferente por las condiciones, sobre todo meteorológicas y demás, no has evolucionado. Se ha frenado tu evolución. Claro, aquí muchos me dirán, pues es muy fácil hablar sin esa pasta delante. Por supuesto, yo ahí tengo mi mentalidad, mi punto, y esto no va de bien y de mal, sino de ¿qué prefieres? ¿Una cosa u otra? Entonces, esa es mi duda. Llevándolo al caso de Gabri Veiga, sobre todo un jugador, insisto, tremendamente joven. Porque si es un jugador de 28, 29 años, es que te puedes ir 2 años y volver. No sé. Sí, a ver, no sé cómo está Gabri Veiga porque no lo he visto en Arabia Saudí, la verdad. Así que no sé si el futbolista ha crecido, se ha estancado o ha evolucionado a otra cosa, porque no lo he visto. Entonces, cuando vuelva a Europa, la Champions, o sea que... cuando vuelva a Europa y lo veamos, podremos hablar, o yo podré hablar al menos con más seguridad sobre el Gabri Veiga actual. Lo que sí me parece interesante es que, oye, tomó la decisión que tomó por su propia decisión, ir a ganar dinero, ha llenado la hucha y vuelve con ganas de seguir siendo competitivo en Europa, que es lo que me parece importante, que no se ha perdido ya, que no se queda por allí en un fútbol más exótico ganando dinero, que sería muy lícito, sino que vuelve a Europa. Así que vuelve entiendo yo, con la mentalidad de seguir compitiendo en el máximo nivel, que me parece importante. Ha ganado dinero antes de lo que podía haberlo ganado, quizá, siguiendo la ruta habitual de los futbolistas, pero él lo ha querido así. Pues, aunque ya que se va a un equipo que va a jugar la Europa League, pues podría haberse ido a otro que va a jugar la Europa League, ¿no? A ver, si es por eso... Se va uno que va a jugar al Mundial de Clubes, de entrada. También, hay que ver si llega a tiempo, pero... yo esto ya insisto, o sea, me parece lícito, que está bien lo que ha hecho Gabri Veiga, cada uno tiene su situación, sus preferencias, sus gustos, sus necesidades, su proyecto de vida. De verdad, esto que vaya por delante, a tope. Pero, joder, hay cosas que no se pueden comprar, ¿sabes? Que por mucho dinero que tengas no se puede comprar. Y supongo que la alegría que se dio Gabri Veiga salvando a aquel Celta es una de ellas, la que se podía haber llevado con el Celta de Giraldez entrando en Europa. Puede ser una de ellas. Ya lo sé. No existía Giraldez, no existía. Pero espérate, déjame tirar otra. Es verdad. Bueno, existía. Pero sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Y imagínate la alegría que se podía haber llevado con el Nápoles, siendo importante en el centro del campo de Conte, que eso habría que verlo, porque Conte tiene sus cosas, ganando el Scudetto. Insisto, que es fútbol. Estoy de acuerdo. Es fútbol ficción, pero bueno, que es lo que ha terminado pasando. Que está a tiempo de tener muchas alegrías. Ya. Que le va muy bien en el Oporto. Que emulan el Oporto de Freddy Guarín y de Radamel Falcao. Sí. Podría, pero esa sería mi duda y sería mi miedo a la hora de aceptar eso. El Oporto con Imanol, ¿no? Parece.
A mí es lo que me dijeron que estaba bastante cerca. Que estaba bastante cerca. Que es otra cosa que tengo ganas de ver, la verdad. Tengo mucha incertidumbre, Sí, sí. pero no negativa ni Curiosidad. positiva. Curiosidad, exacto, mejor dicho. Porque incertidumbre suena negativo y curiosidad suena Sí. positivo. Y prefiero que suene positivo que negativo. Tengo curiosidad por ver a Imanol fuera del ecosistema Real Sociedad. Tal cual. Novena pregunta, me encanta porque el nick es estoy tan cansado, pero es que además encaja muy bien con su pregunta. Decid un jugador de Valladolid, uno de Leganés y uno de la Unión Deportiva Las Palmas, y no vale Moleiro, y yo aquí añadiría que tampoco vale Rosier, porque ya es futbolista del Club Atlético Osasuna, No. que veis... Bueno, no vale, Nau. No vale, no vale. No vale. Lo dice, estoy tan cansado. No le canses más. Venga, uno del Valladolid no vale Raúl Moro, uno del Leganés no vale Raba. A ver, decide un jugador de Valladolid, Leganés y Las Palmas, no vale Rosier, no vale Moleiro, que veis con nivel para jugar en la primera mitad de la tabla de la liga, ¿vale? Uf. Vale, yo Raúl Moro. Sí, claro. Claro, Esto no es el draft, ¿vale? Porque nosotros ahora vamos a grabar un draft que saldrá en un tiempo. No es el draft. Pero he dicho, Ya, pero no seas perro, no seas perro. Es que no hay otro no seas jugador. perro y tú has dicho no se vale Rosier porque patata. Porque ya es propiedad No del pone Club la Atlético. pregunta. Porque es propiedad del Club Atlético Osasuna. Bueno, ya vamos a está, ver, pero es un pero jugador Raúl del Moro- Leganés hasta el 30 de junio. A Raúl ver, Moro empezad no por el tiene- Valladolid, que es el buen reto. Empezad por el Raúl Valladolid. Moro, es que para mí no me salen más. No, O sea, claro, pero pues se te ha llamado perro. No, hombre, yo veo más jugadores en el Valladolid, ¿eh? A mí No. Aznu me gusta mucho, a mí Karlheim me gusta mucho. Están Aznu, teñidos. lo que pasa es que es muy joven. Claro. Y Bueno. yo creo que lo del Valladolid ha sido una trampa mortal para él. O sea, Y No, que me había parece Alheim, jugado, que era el objetivo. No, Y que el Alheim- objetivo yo creo que no. yo tampoco tengo claro que sea portero de mitad de tabla. No digo Yo que lo pueda veo- serlo, ya. no veo el potencial, pero A mí me gusta tampoco, mucho. tampoco A mí me por gusta. lo visto ¿sabes? pero es un portero de 18 años, ¿eh? O sea, No, por eso. calma. Pero lo enfocamos al potencial como Aznu. Pero Sí. Y luego hay futbolistas que son, yo creo, víctimas de la dinámica. A mí Grilis me parece mucho más jugador de lo que hemos visto en Mario el Martín. Valladolid. Mario Martín. Mario ¿os parece Martín. que puede estar ahí. Javi Sánchez. Palos. Javi Sánchez, igual. yo creo que el nombre es Grilis. A mí el nombre de Grilis me parece bueno. Javi Sánchez y Mario Martín puede ser, pero a mí Javi Sánchez en Pucela me ha decepcionado un poquito. Me habían hablado muy bien en la cantera del Real Madrid. Y Mario Martín es que, insisto, es que ha estado compitiendo en el índice de palos. Bueno, Y bien competido, ¿eh? No, y- espectacular. Vamos. y un Chucky gratis, perdón, libre. Se interesó el Betis en Chucky. Parece que va joder, a ¿no? continuar. Empiezas a rascar ¿Y Darwin ostras, Machís? hay jugadores. Darwin. No, Darwin, que Darwin, ya No rasques- ya no tiene gusto. No rasques tanto, no rasques tanto. ya a estas alturas. Ya En el- pasó. En el Club Deportivo Leganés, por ejemplo, yo me fío más de Marco Dimitrovic aquí que de Hein para algún equipo. Pienso, por ejemplo, en el Uf, Celta. a mí Dimitrovic me gusta poco. ¿Quién lo diría? Luego. Esta ha sido gratuita. Luego lo de Daniel Raba es evidente. Es evidente. Sí. Porque además estaba sonando para Valencia, que debería ser un poco el objetivo, estar en esa primera mitad de tabla. Es complicado hablar del Valencia en estos términos. En el Lega hay unos cuantos, ¿eh? Porque Neyu, En el Lega, sí. A mí en el Lega, Neyu Sise, por ejemplo, me parece Juan Cruz, creo que también podría tener hueco. Juan Ya, Cruz ya y tiene una edad, pero Brasanach a mí es un jugador que me encanta. Diomandé. Tapia, un club que se va a Emiratos. Ojo, Diomandé, ¿eh? Diamante es buena, sí. Diomandé se lo van a rifar. Bueno, se lo van a rifar. A ver por cuánto podría salir. Pero bueno, tenemos también pensado algún formato de un fichaje para cada equipo de la liga. Y a todos los que necesitan extremos, es que lo de Diomandé entra muy bien. Sí. Yo creo que Altimira se ha ganado un hueco en primera división. Ya veremos si como cedido o de vuelta en el Villarreal, que me ¿Cuál parece complicado. ¿Cuál te parecería, Nau, la apuesta segura? O sea, para equipo de primera parte de la tabla, solo puedes coger un jugador de Leganés. Apuesta segura. ¿Cuál sería la tuya? Neyu libre me parece Neyu. un caramelo. Estoy de acuerdo. Se acaba de despedir el capitán, por cierto, ahora mismo. Sí. Sergio González. Ostras. Ahí está, gírate, Miguel, gírate. Es que Ahí está. Ahí está. El Sergio y ya. gran tipo. Sergio G. Que no Sergio F. Que no Sergio F. Cuidado. Que hay unos cuantos.
No, es que sobre todo va por Sergio Francisco. Vale. Sergio a secas. Sí, es que nos lo dijo el otro día John Cuezba, que Sergio Fernández quiere ser conocido como Sergio. Francisco. Francisco. O sea, Sergio Francisco es Sergio. Y Sergio Sí, Fernández Sergio Fernández Sergio en ningún Fernández. caso. Claro. Y Sergio González también. Sí. Sergio Glez, igual. Sergio Glez. Claro, Guille. porque hay un Sergio González, que es el entrenador, el que fuera jugador del Depor, Sí. y ahora hay Sergio G o Sergio Glez, que es el del Leganés. Sí. Bueno, y por acabar con la pregunta, en Las Palmas también hay unos cuantos, ¿eh? Lo de Javi Muñoz a mí me parece muy interesante. Yo tengo Mármol, curiosidad. ¿Llanos hay? no. Ya no sé, que lo fiche otro. Espérate, a mí se ha espérate. metido- Ha dado Darwin Machís y andan Llanos Y ya ahí. no sé. Sí. Es una pena que no esté sin Graven ya en plantilla de Las Ya. Palmas. Entonces que... Nuestro Salvador Milagros, sales de llano. Se le han dado muchos palos a Juanma Herzog con la convocatoria sub-21. A mí es un central que me A gusta. mí me gusta. Acaba contrato, Eh, si no me equivoco, ¿eh? Sí, Pero por eso tiene no jugaba. opción en el club de renovarle vale. y me da la sensación de que va a seguir. Pero Vamos, decían que no jugaba tengo el información, último- ¿eh? Decían que no jugaba el último tramo de temporada porque estaba ahí medio que no quería renovar y Hombre, tal. Fabio Silva es obvio. Obvio. Sí, Muy yo creo que obvio. los cedidos, Claro, es que no bueno, vale. quitado a Pelmar. No. Hostia, Pelmar, Ya, es Andy que- Pelmar, o sea, hay veces. ese cromo, ¿eh? Ese Es cromo de Andy Pelmar. Pero ¿no os pasa a veces que como que tenéis cierto prejuicio con un jugador por el nombre, el look, la posición que dices, uy? Y le ves jugar y Los dices, 10, ¿no? sí, y le ves jugar y dices, en efecto, esto no funciona. A mí me gusta mucho, por cierto, ha hecho muy mala temporada y ha estado muy lesionado por las lesiones, pero a mí Marvin Park con Pimienta me gustó y creo que es un futbolista que puede tener recorrido en primera división y que ahora, pues bueno, pues como viene a hacer una mala temporada, esa segunda está poco cotizado. Huele a Getafe Marvin Park. Bueno, pero me es que- encaja. que- No, me encaja. ¿Algún nombre más, Adri? A ver, Filesen. iba a decir que con el nivel que hemos visto esta temporada me lo podría creer, pero claro, es que la dinámica que iba a haber era otra, pero Sandro a este nivel Sí. creo que podría tener hueco. Irian, pero ¿no? claro. Probablemente. No, Sí. Kirian creo que tendría hueco Por supuesto. perfectamente. Última cuestión de Javier Nets. Y por si estabais preocupados, tranquilos que con esta última cuestión volvemos a la dinámica de al menos una horita. Y así cuál? le alegramos el viernes a la gente. De cara a la Nations League, ¿Vale? ¿quién será el delantero de la selección? A mí me gustaría ver a Merino en ese rol. Creo que favorece tanto a Lamine como a Nico Williams, entiendo yo que por la faceta rematadora. A ver quién A será, yo Merino lo tengo no lo vamos a bastante ver. claro, ¿eh? Con Luis de la Fuente. El primo de Manuel Ugarte. Cuidado. ¿Quién es el primo de Manuel Ugarte? Hay un Ugarte en la selección española. Ah, Mikel. De los sí. Miquel. ¿Es el Mikel. segundo apellido? No me acordaba. Oyarzabal Ugarte. Ugarte. Sí, sí. Sí, sí. Hay dos Carvajales en la selección campeona de Europa. ¿Quién es el otro? Era Olmo. No es Olmo. ¿Quién es el otro Carvajal que hay en la selección? Carvajal es también Ramos. Creo que es Daniel Carvajal Ramos. Eso sí que lo comentamos un Olmo, día. sí. Daniel Olmo Carvajal. Daniel Olmo Carvajal, sí. Todo queda en casa. ¿Veis más a Mikel que a Morata? Vaya triángulo, ¿eh? José Lu, Carvajal y Dani Olmo, ¿eh? El tercero en discordia. Yo veo a más a Mikel, sí. O sea, me Que parece nos ha preguntado que- quién va a ser. O sea, yo tendría pocas dudas. Sí, yo también. Sí. Ya lo fue en marzo, lo hizo bien. Ha confiado Luis de la Fuente en momentos un poco malos de Mikel. Sí. ¿Por qué no confiar en él ahora? Bueno, mismamente Sí, no. en la Eurocopa le dio más minutos de los que quizás estaba mereciendo y acaba metiendo el piecito Haciendo el gol. en el momento justo. O sea que en ese sentido esto es muchas veces apuestas que reafirman a los entrenadores y me puede parecer interesante. Lo que pasa es que sí que tengo claro, vamos, pienso que igual no es lo que más favorece a Nico y a Lamine, pero creo que Ayoce estaba en un momento, Ferran también, que si uno de los dos hubiese estado en dinámica, cuidado, sobre todo por el momento, ¿no? Por la sensación de que es que estoy muy enchufado, de que acabo muy bien la temporada, salvo por el problema de la lesión,
o de la apendicitis en el caso de Ferran, y puedo marcar la diferencia, porque además hay una cosa que tienen los pases de Lamine y también los de Nico, curiosamente, son grandes centradores al segundo palo. Son muy buenos centradores al segundo palo. Ha marcado muchos goles Iñaki a pase de Nico y Rafinha a pase de Lamine. Y esto es algo que tiene más que ver con la lectura que con el imponerte. Pues Ferran y Mikel en un salto frontal no se van a imponer a los centrales. No. Pero en leer el espacio y atacar el segundo palo, si conoces al jugador, al centrador, pues oye. Sí. Yo creo que vamos a ver a Oyarzábal y si no será Morata. Pero puestos a imaginar, ya que no está Yoce, como decías, a mí me gustaría ver lo de Dani Olmo jugando en punta. Creo que no lo veremos porque Luis de la Fuente, al menos. Luis de la Fuente no lo hemos visto, ¿no? A Olmo en punta. No. Es que además creo que hizo excesiva bandera. Cada entrenador tiene su modelo, pero también cerrarte puertas me parece un poco absurdo. Pero hizo mucha bandera, si os acordáis en su presentación, de que con él los delanteros eran delanteros y los centrales centrales. Sí, de hecho la entrevista con Maroto creo que es en el AS, es el portero a parar y Rodri de pivote y ya está. Que me parece que luego te quita opciones, aunque además no sea tan extremo, porque tampoco Luis de la Fuente me parece tan extremo en ese sentido en la práctica, pero bueno, supongo que era una forma de diferenciarte y de abrir tu capítulo con la selección española. Miguel, ¿lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Pronto. Vale. En pizarritas va a pasar algo de porteros. Va a haber algo de porteros. Una entrevistita. Una entrevistita guay de porteros. Una entrevistita pizarrita. Muy bien. Podríamos decir, ¿no? Sí. Creo que os gustará. Que os gustará. Así que chicos, porteros bien. Creía que ibas a decir que mañana tenemos directo de la Champions porque cuando acabe la final entraremos aquí en directo y luego además grabaremos el Power Ranking, en lo que, sin lugar a dudas, es el típico sábado que le gustaría tener a Nahuel Miranda durante toda la temporada. Así que, chicos, no os olvidéis darle al like, activar la campanita y suscribiros porque aquí en Pizarritas vamos a vivir la Champions mañana como se merece.